Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Mateo 21, verso 33 en adelante, tiene como tema parábola de los agricultores malvados. Y nos dice Dios: ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Según la palabra del Señor, este propietario que plantó el viñedo viene a ser Dios. El viñedo que Dios plantó viene a ser su pueblo. Dios plantó su pueblo y lo cercó. La palabra del Señor nos dice que luego hizo un hoyo profundo para extraer el fruto, para extraer el jugo de las uvas. La palabra del Señor nos dice que luego de esto, Él puso una torre de vigilancia para vigilar su viñedo. Dios plantó a su pueblo. Dios hizo un hoyo muy profundo para que el fruto que saliera de este viñedo cayera en este hoyo y luego Él extraerlo. Luego de que todo el fruto estuviera listo, Él poder extraer este fruto. La palabra del Señor nos dice que Dios puso una torre de vigilancia. Él puso una torre de vigilancia para vigilar, para ver en qué estado estaría este viñedo. Luego nos dice la palabra del Señor, les alquiló el viñedo a unos agricultores. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendarios y se mudó a otro país. Dios dejó el viñedo, Dios dejó esta responsabilidad en manos de unos agricultores. Luego de que Dios preparó este viñedo, Dios lo puso en manos de agricultores. La palabra del Señor nos dice que Él se fue lejos. Llegando el tiempo de la cosecha de las uvas, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Luego, cuando llegó el tiempo de las uvas, Dios envió a sus siervos para que recogieran el fruto. Cuando Dios nos habla de sus siervos, Dios nos habla de aquellos ministerios que Él llama a trabajar en su obra. Cuando Dios nos habla de aquellos siervos que Él envió, Dios nos habla de sus ministerios. El pueblo viene a ser el viñedo. El pueblo de Dios está llamado a ser doctrinado según el orden que Dios nos trae a través de su palabra. Dios nos muestra y Dios nos revela
cuál es el orden de su casa y de su altar. El sacerdote y los levitas trabajan con las ofrendas del pueblo. El pueblo de Dios, aquel que llega a la casa del Señor, está llamado a ser doctrinado según la palabra del Señor le indica al sacerdote. Dios espera que sus ministerios, Dios espera que estos preparen a su pueblo según la preparación que estos tienen de Dios, según la enseñanza que Dios les ha dado. Cuando Dios nos habla de su palabra, Dios nos habla de la palabra que sale del libro de la ley. Cuando Dios nos habla de su alimento, Dios nos habla del alimento que está escrito en el libro de la ley. O sea, las palabras que salen del libro de la ley son el alimento para el cuerpo del hombre, el cual es templo del Espíritu Santo. O sea que Dios espera que sus ministerios, según la preparación que tienen, conforme a la palabra del Señor, no conforme a la palabra del hombre. Dios es quien envía y da la orden a sus ministerios. O sea, el dueño del viñedo, nos dice la palabra del Señor, luego de que le dejó el viñedo, luego de que Dios dejó este viñedo en manos del sacerdote, él se fue. Pero él no se fue sin dejar este viñedo seguro, sin dejar a su pueblo seguro. Él dejó una torre de vigilancia, nos dice la palabra. O sea que a través de esta torre de vigilancia, mientras los agricultores trabajan en la obra del Señor, con el pueblo de Dios, con los ministerios de Dios, Dios vigila, Dios ve. Él espera el tiempo de la cosecha. Y luego Él viene a recoger la cosecha que está lista, la que está madura. Por esto, la palabra del Señor nos dice que Él cavó un hoyo hondo. Es para que el fruto cayera en este hoyo. Luego, cuando llegara el tiempo, el venir y recoger lo que le pertenece. Se supone, o Dios espera, que cuando Él venga, a los agricultores que Él le entregó su viñedo, Dios espera que el fruto esté listo. Dios espera que este fruto esté listo. Recordemos que el fruto que Dios espera es aquel fruto que Él le pide al hombre. El fruto que Dios espera recoger. El fruto que Dios envía a buscar. Es el fruto de cada y uno de sus ministerios. Es el fruto
del cuerpo de Cristo. O sea, que Dios espera un buen fruto cuando Él venga a recoger el jugo de las uvas, el fruto de todo este tiempo que los agricultores han trabajado en el viñedo de Dios, con el pueblo de Dios, con los ministerios de Dios. Dios espera un buen fruto. La palabra del Señor nos dice más adelante: llegado el tiempo de la cosecha de las uvas, envió a sus siervos para recoger su parte, de la cosecha. Pero los agricultores agarraron los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Los siervos que Dios envió al tiempo de la cosecha, al tiempo de que la cosecha estaba supuesta estar lista. Cuando los siervos llegaron, Dios nos dice que los agricultores a los que Dios le entregó su viñedo, la palabra de Dios nos dice que estos agricultores los atacaron. Lo voy a volver a repetir. Dios envió a sus siervos a recoger su parte. Cuando los siervos de Dios llegaron al viñedo, cuando los siervos de Dios llegaron a la obra del Señor, los agricultores que Dios dejó encargados para que trabajaran con su viñedo, atacaron a los siervos que Dios envió. Dios envió a estos siervos a recoger la parte del viñedo que le pertenece. Dios envió a los siervos a recoger el fruto de este viñedo. Dios envió a recoger el fruto de sus ministerios. La palabra del Señor nos dice que estos agricultores que quedaron encargados del viñedo de Dios cogieron a los siervos que Dios envió y los atacaron. La palabra de Dios nos dice que a uno de ellos lo golpearon, a el otro lo mataron y al tercero lo apedrearon La palabra del Señor nos muestra y nos revela que en este viñedo no había fruto. La palabra de Dios nos muestra y nos revela que en el viñedo que Dios dejó a los agricultores no había fruto.